para iniciar con el mensaje de esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias por este día. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias de verdad porque tú eres fiel. Tu fidelidad no cambia. Tú no cambias, tu palabra no cambia, Señor. Y por eso, Señor, podemos descansar en ti, Señor. Sabiendo de que tú tenemos garantía en ti, Señor. De que tú nos guías hacia tu voluntad. Tú nos fortaleces, tú nos alientas continuamente, Señor. Padre, ponemos delante de ti nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra alma, Señor, para que tomes tu control completamente, para que tu Espíritu Santo sea quien traiga quietud a nuestra alma y sea quien domine sobre todo nuestro ser, para poder enfocarnos en esta mañana en tu palabra y en lo que tú quieres hablar a nuestros corazones en este día, para alabanza y gloria de tu nombre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos en la carta a los Romanos, estamos estudiando el capítulo 8, en donde toda la primera parte que hemos ido viendo, Pablo se ha enfocado en animar al creyente a vivir conforme al Espíritu. Pablo se ha enfocado en animar al creyente al hacerle o al recordarle de que Cristo pagó el precio por su vida para que ya no estuviese bajo la esclavitud del pecado, sino que ahora, estando libres, podamos vivir con libertad, no con libertinaje, sino con libertad, al saber de que podemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Hemos nacido de nuevo y por lo tanto estamos vivos y tenemos que darle la oportunidad, darle el control de nuestra vida al Espíritu Santo, no obviando que va a haber una lucha espiritual entre el espíritu y la carne, y es una lucha continua, porque esta carne continuamente en sus deseos siempre nos va a querer guiar hacia el pecado de manera natural, querer satisfacer los deseos de nuestra carne, pero el Espíritu Santo siempre va a estar ahí para darnos la fortaleza, la sabiduría, para guiarnos, para poder contrarrestar los deseos de la carne. Entonces, Pablo, en este capítulo, ha hecho un énfasis increíble en la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y hemos podido ver cuán vital es y es clave la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, en el versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y esto es sumamente importante porque nos hace preguntarnos: ¿verdaderamente he entregado mi vida a Cristo? Porque si el Espíritu de Cristo no está en mí y estoy viviendo solamente religiosamente y solo porque mi conciencia me acusa acerca de lo que estoy haciendo, quiere decir que estás viviendo una religiosidad, una fe vacía. Pero si verdaderamente has entregado tu vida a Cristo y el Espíritu de Cristo vive en ti, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo entonces define nuestra identidad en Él. Nos define de que le pertenecemos a Cristo. Y es la presencia del Espíritu Santo el sello de nuestra salvación. Así que, si usted ha escuchado en algún momento a algún cristiano decir de que no sabe si verdaderamente es salvo, si tiene dudas de si el Espíritu de Dios vive en él, bueno, es importante poder caminar con ese creyente para poder garantizar de que él verdaderamente o ella estén conscientes y seguros de su salvación, para que no vivan en engaño. ¿Y de qué manera podemos ayudarle? Viniendo a la palabra de Dios,
porque aquí vamos a encontrar la obra del Espíritu Santo, cómo Él opera en los hijos de Dios. También en versículo 10 nos dice que el Espíritu Santo es quien nos da vida espiritual. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nuestro espíritu que ha estado muerto, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y nos da vida. Por eso es un nuevo nacimiento, porque hemos sido resucitados espiritualmente y ahora podemos tener esta relación con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre. Versículo 11 nos dice que si el Espíritu que moró en Jesús y que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, entonces Él también vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo, al morar en nuestra vida, va a hacer la misma obra que hizo Jesucristo cuando lo levantó de entre los muertos, dándole vida a nuestro cuerpo mortal, a este cuerpo, sí, pero ya no un cuerpo sujeto a las pasiones del pecado, no un cuerpo estando atado a lo corrupto de este mundo, sino que nos va a resucitar y en un cuerpo glorificado, vestido de lo incorruptible, diseñado para la eternidad. Es la obra del Espíritu Santo. Por eso es necesario asegurarnos de que Él more en nosotros. También, versículo 13, nos habla acerca de que podemos hacer morir las obras de la carne por medio del poder del Espíritu. Entonces, quiere decir que nuestra lucha con nuestra carne, con nuestras pasiones, no debe ser en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas vamos a terminar agotados, frustrados, quebrantados en llanto, a punto de tirar la toalla, decirse: Dios, yo lo he intentado todo, pero no puedo. Bueno, es porque lo has hecho en tus fuerzas, pero cuando lo haces a través del Espíritu Santo, Él es quien te fortalece, quien te guía, quien te equipa, quien te respalda y te capacita para poder contrarrestar todos los deseos de la carne. No que no vayan a estar, van a estar, pero vamos a poder resistir gracias al poder del Espíritu Santo, si queremos darle el poder a Él para que gobierne en nosotros. También, y esto es sumamente clave, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, no solamente nos marca que pertenecemos a Cristo, sino que también nos guía. El Espíritu Santo nos guía. Él guía a todos los que son hijos de Dios, aquellos que han nacido de nuevo, que han recibido a Cristo en su corazón. Nos guía ¿hacia qué? Hacia el arrepentimiento, nos guía hacia la convicción, nos guía a toda verdad, nos guía al consuelo de nuestro Señor, a encontrar refugio en el lugar correcto, a encontrar nuevas fuerzas, a la fuente de la sabiduría. El Espíritu Santo es quien nos guía. Guía nuestros pasos, nuestras decisiones como hijos de Dios, y nos guía a lo que es la voluntad de Dios. No nos guía hacia nuestras emociones, nuestros pareceres, nuestras opiniones. Él nos guía hacia la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y por último, antes de continuar con el capítulo, en versículos del 15 al 17, nos habla de que el Espíritu Santo es quien testifica a nuestro espíritu, recordándonos de que somos hijos de Dios. Entonces, si alguien ha dudado de si el Espíritu de Dios vive en él, estas son las preguntas. Cada uno de estos versículos, el Espíritu Santo me ha guiado. ¿Cuál es el fruto de mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuáles son las decisiones que estoy dando? ¿Qué estoy percibiendo ante el pecado? ¿Te sientes incómodo ante las cosas que antes te hacían sentir bien, pero que ahora sientes una inquietud en tu corazón,
que te hace saber de que ya no quieres hacer esto más, es la obra del Espíritu Santo, guiándote, testificándote y recordándote de que ahora perteneces a Cristo, ya no perteneces al reino de este mundo, ahora perteneces al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y te convence de que eres hijo de Dios, hija de Dios. Ahora, no solamente eso, sino que también te hace saber de que tienes una herencia, de que eres adoptado, adoptada en la familia de Dios, no en la iglesia o en la congregación, sino algo más amplio. Perteneces a Dios, eres parte de su familia. ¿Puede imaginarse o puede contemplar esto? ¿Qué significa ser parte de la familia del Dios creador de los cielos y la tierra? Comienzas a ser parte de la familia y el Espíritu Santo te lo recuerda. Pero no solamente que eres ahora parte de la familia, sino que también tienes derecho a una herencia, la herencia de Dios, que es la salvación. Pero no solamente eso, sino que ahora adquieres también los derechos y privilegios de un hijo y de una hija de Dios. Por eso nos dice en estos versículos que somos coherederos con Cristo. O sea, que tienes entrada a los privilegios y derechos que tiene nuestro Señor Jesucristo. No que eres igual que Jesús, pero tienes acceso a los mismos derechos y privilegios. Gloria a Dios, porque todo esto el Espíritu Santo nos convence y nos recuerda de todas estas cosas. De que es por gracia divina que recibimos esto. A la hora de ser adoptados, a la hora de entregar nuestra vida a Cristo, a la hora de permitir al Espíritu Santo hacer su obra en nosotros. Y sabe, esto nos hace descansar. Esto nos da aliento, nos da ánimo. Ahora continuamos con la siguiente sección del capítulo 8. Antes de continuar, no quiero olvidar esto, lo cual es muy importante, porque muchas veces glorificamos a Dios por todas sus promesas, pero también hay realidades. Al final del versículo 17, cuando nos dice que somos coherederos con Cristo, dice, si es que padecemos juntamente con Él. Porque así como compartimos ahora privilegios y derechos espirituales, las riquezas de Dios, también compartimos juntamente con Él los padecimientos. No que vayamos a ser crucificados en la cruz, que vamos a ser flagelados, pero sí que vamos a ser tentados, señalados, perseguidos, que vamos a sufrir, que vamos a padecer por la prueba, por la tribulación. Pero gloria a Dios, porque el Espíritu Santo ha sido enviado a morar en nuestras vidas para poder resistir. Para que durante nuestro tiempo en esta tierra podamos soportar, podamos resistir, podamos ser fortalecidos hasta el día en el que juntamente con Cristo, dice el final del versículo 17, juntamente con Él seamos glorificados. O sea, que nuestro cuerpo mortal sea quitado todo el pecado para ser vestidos de algo incorruptible, ser transformados conforme al diseño eterno que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Gloria a Dios. Porque entonces, teniendo este contexto, vamos a continuar en versículo 18 leyendo. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuál es la gloria venidera? La glorificación, que es cuando Dios quita completamente el pecado, la corrupción de este cuerpo para vestirnos de una manera incorruptible, sin pecado, sin tentación, sin deseos ni concupiscencias. ¿Cómo será vivir así? No lo sabemos. Pero, wow, yo no sé usted, pero yo deseo llegar ahí para poder ya estar pleno y decir, Señor, gracias, porque ya pasó todo este sufrimiento. Es que el sufrimiento no es solamente una prueba, o sea, el sufrimiento continuo es el estar luchando contra el pecado, contra nuestra carne. O sea, es un sufrimiento contra el mal. No es solo contra aquello que nos hiere, sino es un sufrimiento personal. Pero el padecimiento, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que viene, con la gloria que ha de manifestarse en cada uno de nosotros. No se compara, no tiene comparación. Previo a la glorificación está el proceso en el cual vivimos actualmente. Ese es nuestro presente. Los hijos de Dios tenemos un proceso en este momento, y es el proceso de la santificación, en la cual consiste en vivir vidas consagradas a Dios en medio de esta lucha, en medio de esta batalla entre el espíritu y la carne. Y este proceso culmina con la glorificación. Entonces, estamos en un proceso de santificación donde el Espíritu Santo está formando el carácter de Cristo en nosotros, en cada uno de nosotros. Por eso es que padecemos juntamente con Él. Pero este proceso, gloria a Dios, terminará el día en que seamos glorificados. Esa es la culminación del proceso. Hacia ahí es hacia donde aspiramos. Esa es nuestra esperanza viva. Que todo en este mundo pase para que ese día llegue en el que estaremos juntamente con nuestro Señor, contemplándolo cara a cara en su gloria. Ya sea porque el Señor venga por su iglesia, o ya sea en el día que muramos. Y sí, va a ser doloroso. No para el que muere, sino para los que se quedan acá. Va a ser doloroso. Pero nuestra esperanza y nuestros ojos deben de estar puestos en esta promesa. Porque esto nos va a ayudar a poder sobrellevar el luto que vamos a llevar cuando un ser querido, hermano en Cristo, parta de este mundo. Si es que el Señor así lo desea. En 2 de Corintios, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios 4, versículo 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta leve tribulación continua en nuestras vidas no se compara a la gloria venidera, pero sí sabemos que produce un mayor deseo cuando ponemos la gloria de Dios o la gloria que nos espera en el Señor, comparándola en una balanza
con la leve tribulación momentánea en donde pasará, porque toda tormenta en este mundo pasa. No todos los días llueve, no todo el día es de noche, o sí, no todo el tiempo del día es de noche. Sale el sol, pero cuando ponemos la prueba, la tribulación a un lado y ponemos la glorificación que nos espera en el Señor, esto va a producir un mayor peso de gloria, una esperanza firme que va a ser nuestra ancla en medio de los tiempos difíciles, en medio de los tiempos de dificultad. Y esto produce en nosotros, Señor, yo sé que esto pasará, y yo sé que pronto vendrás, que seremos glorificados en ti. Y aunque no lo vea, aunque no vea cómo pueda suceder, aunque no vea el tiempo en el que vaya a suceder, yo confío en ti, yo espero en esto y persevero en esto. Y ahí es entonces donde el Espíritu Santo nos recuerda lo que decíamos al principio, que somos parte de su familia, que Él es quien nos guía, Él es quien nos ayuda a vencer sobre el pecado, sobre la tentación, nos fortalece, nos anima y nos alienta para continuar, no viviendo bajo el dominio del pecado, sino bajo el dominio del Espíritu. Continuamos, versículo 19, en Romanos capítulo 8. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué tiene que ver la gloria venidera con la manifestación de los hijos de Dios, con la creación? Y aquí está hablando de la creación aparte de la humanidad. Está hablando aparte de la humanidad. La creación, los árboles, la tierra, el universo está esperando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, se ha malinterpretado este versículo, se ha sacado de contexto cuando se dice que la manifestación de los hijos de Dios es que vayan a la calle y hagan milagros y prediquen el evangelio, etc. No está hablando acerca de eso. La palabra manifestación quiere decir revelación. O sea, esta revelación de los que verdaderamente son hijos de Dios no son los que hacen todas estas señales. Sí, podrán acompañarlos. Pero cuando se revele verdaderamente los hijos de Dios y veamos su manifestación, será en la segunda venida de Cristo, que vendrá con su iglesia. Y la creación está anhelando que llegue ese día. Entonces, ya no solo nosotros como hijos de Dios, la creación misma está aguardando para que suceda ese momento. Vamos a Génesis capítulo 1 para poder comprender el contexto de estos versículos. Génesis capítulo 1, versículo 31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Cómo era todo lo que Dios hizo? Bueno en gran manera, hasta que entró el pecado a este mundo. Era bueno en gran manera y perfecto hasta que entró el pecado a este mundo. ¿Por medio de quién? De Adán, quien con toda la intención comió del fruto, del cual Dios le había mandado que no comiera. Y como vimos ya en Romanos capítulo 5, por un solo hombre entró el pecado y la muerte a este mundo. Entonces veamos la consecuencia en el capítulo 3 de Génesis, versículo 17. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer
y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Continúa diciendo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Y qué es la tierra? Toda la creación. Entonces, ahora vamos a comprender el contexto por el cual la creación misma está guardando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, el tiempo en el que el Señor regrese en su segunda venida con su iglesia. Versículo 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, y esta palabra vanidad lo que quiere decir es imposibilidad de poder cumplir la voluntad de Dios. Podemos llamarlo también maldición, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Y quién fue quien la sujetó? Dios. Dios sujetó no solamente bajo maldición a la tierra, al hombre, sino que también a la tierra misma. Esta tierra sufrió por la decisión de un hombre. No solo la humanidad, sino la tierra misma. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte, ¿correcto? Pero no solamente una muerte espiritual, sino también una muerte física. No tanto no solo en la humanidad, sino que es obvio ante nuestros ojos cómo ha habido un desgaste generación tras generación en la tierra, en los montes, en los polos, con los animales, todos mueren. Hay un ciclo de la vida. Todo se va desgastando física, biológicamente. Y vemos este desgaste no solamente en este mundo, ¿saben dónde? En el universo. Cuando los científicos investigan acerca de las galaxias, de los planetas, vemos un desgaste continuo. Porque la tierra también, la creación fue sujetada bajo maldición por causa del pecado del hombre, el cual estropeó toda la perfección de Dios respecto a la creación. Entonces, contemplando esto, podemos comprender por qué la creación está aguardando, anhelando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Puede contemplar esto? El día en el que Cristo regrese en su reino con su iglesia, la creación misma será revestida de lo incorruptible. En el libro de Isaías, en el capítulo 11, y si no me equivoco, en el capítulo 33 también, hablan acerca de cómo será el monte de Sión, cómo será el gobierno del Mesías, hablando del tiempo cuando Él regrese por segunda vez, en donde el Cordero habitará con el cachorro de león y no se harán daño, donde el destetado jugará con la serpiente y no habrán daño. Este es el tiempo al cual nosotros aspiramos. Y este mundo, no puedo imaginar cómo, pero cada microorganismo, cada detalle de este mundo, de esta tierra, de la creación, anhela por ese momento. Es algo que no puede caber en nuestra mente. Es mucho. El salmista decía, cuando quiero contemplar tus pensamientos, son demasiados, no puedo enumerarlos, no puedo contarlos. Hablando acerca de la grandeza de Dios. Entonces, ¿se da cuenta con qué
inmensidad de Dios podemos tener relación usted y yo? Que su Espíritu habita en nosotros para recordarnos todas estas cosas. Continuamos en versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La creación gime, los montes tiemblan, la tierra misma está gimiendo y clamando por ese tiempo. Y cuando habla de dolores de parto, las mujeres comprenderán aún mejor ese tiempo de achaques y de dolores continuos previos al nacimiento de su hijo. Todo ese tiempo es de sufrimiento, es de incomodidad, es de gemir. Es a ese sentimiento al que Pablo se refiere, de gemir. ¿Pero por qué? Porque a pesar del sufrimiento hay una esperanza de que lo bueno vendrá. Y que a pesar de que hay que pasar por esos dolores, esos achaques y todo, algo bueno y mejor vendrá, que nos hará olvidar todo lo anterior. Porque esos tiempos de dolor serán pasajeros, serán momentáneos, comparado a la gloria que viene, a la gloria venidera. Y no solamente esta tierra sufre, gime, sino que también nosotros. Dígame si no, cuando está en tiempo difícil, donde usted ya no puede más, hemos pensado: Señor, ven ya, por favor. Ahora, es muy fácil expresarlo en ese tiempo, pero, ¿sabe? Es de manera continua que nuestra alma y nuestro espíritu están deseando estar ya redimidos de este cuerpo, de estar en esta batalla, en esta lucha continua con esta carne, para poder estar ya en la gloria de nuestro Padre. Pero para nuestro ánimo, nos dice el versículo 23, a nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Cuando habla de primicias, es que se nos ha dado una pequeña pincelada del Espíritu, lo cual Él nos muestra lo que nos espera. Cuando usted experimenta la llenura del Espíritu Santo en su vida, ¿sabe? Eso no se compara en lo absoluto. Es apenas un 0% de lo que verdaderamente nos espera al 100% en la presencia de nuestro Señor. Pero se nos ha dado ese 0.1% para que podamos ser animados, alentados a perseverar y a continuar esperando en nuestro Señor, sabiendo de que tenemos una esperanza viva, esperando por nosotros al final de este camino de la santificación, del proceso, del sufrimiento. Al final vale la pena esperar con paciencia. Dios es bueno, porque ahí es donde vamos a ser adoptados. No adoptados espiritualmente, porque esto ya sucedió en el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, sino que ahora adoptados y redimidos de este cuerpo mortal, donde será glorificado y transformado por lo incorruptible. Versículo 24 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Quiero usar la misma ilustración respecto a los dolores de parto. Hay una esperanza de que nacerá, pero aunque no lo vemos, lo sentimos. Bueno, las mujeres lo sienten. Bueno, sí, nosotros lo sentimos cuando ponemos nuestra mano en su estómago y se mueve el bebé, etc. Pero aguardamos porque sabemos de que nacerá.
de que lo conoceremos, la conoceremos cuando nazca. Es exactamente esa misma sensación respecto a la gloria venidera. No sabemos cuándo sucederá, no podemos verla, palparla, pero el Espíritu Santo lo mueve en nosotros para saber y recordarnos de que vendrá. De que vendrá. Y si lo esperamos, dice el versículo 25, si lo esperamos, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y la palabra paciencia, recuerden, quiere decir resistir, soportar el tiempo que haya que hacerlo, porque saben que vendrá. Entonces, aguardamos ese tiempo, resistiendo los empates de este mundo, pero sabemos, tenemos la convicción de que ese tiempo vendrá, donde el Señor nos tomará como iglesia, seremos arrebatados juntamente con Él y luego seremos glorificados con Él para un día regresar junto a Él con su reino a esta tierra. Versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En nuestra vida como creyentes tenemos dos intercesores. Bíblicamente nos habla de solamente dos intercesores. Nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros delante del Padre, y el Espíritu Santo, el cual también intercede al Padre por nosotros. Ahora, ¿cómo podemos ilustrar esto para poder comprender el contexto, para poder verlo de una manera más ilustrativa, más aplicable? Bueno, en 2 Corintios, en el capítulo 12, vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 12. Pablo nos da una pequeña reseña respecto a esto. Él ha luchado con el aguijón de la carne. Pero veamos lo que dice en versículo 7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Pablo está hablando acerca del llamado y la manera en la que Dios lo usa, la manera en la que Dios lo ha estado usando. Pero para que la grandeza de todo esto no lo exalte a él de una manera desmedida, le fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántos de nosotros hemos rogado al Señor: Señor, ayúdeme con mi debilidad? Yo intento y lo intento, pero ¿cómo me cuesta? Quítelo mejor de mí. La respuesta del Señor a Pablo, versículo 9, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por cuanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es un buen ejemplo, una ilustración de que Pablo ha pedido a Dios, pero parece que no ha pedido como le conviene delante del Padre. No ha sabido pedir correctamente, porque lo ha hecho en su entendimiento, en su sabiduría, en su parecer, en su humanidad. Y muchas veces así hacemos nosotros nuestras oraciones. Van cargadas no de malas intenciones, de buenas intenciones, pero no se alinean a la voluntad del Padre. La respuesta del Señor a él
A ver, hay un intermediario entre Pablo y el Padre. Y es el Espíritu Santo. Y ahí es en donde podemos ilustrar y podemos ver cómo el Espíritu Santo es: Señor, disculpe a Pablo, es que está un poquito desesperado. Omita un momento eso. Por favor, dale la paciencia que él necesita y la dependencia de ti que él necesita. Déjalo continuar lidiando con sus debilidades, pero muéstrale que él tiene que depender no de sus fuerzas, sino de ti. Entonces ven cómo a través de esta oración intercesora puede cambiar la perspectiva acerca de cómo vemos las cosas a cómo verdaderamente el Señor desea obrar en nuestras vidas. Entonces comprendemos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces no estamos solos, podemos soportar, podemos continuar. Él es el quien intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, en un lenguaje que nosotros no comprendemos, no sabemos, pero es el código de comunicación entre Dios y el Espíritu. Pero el punto importante con esto es que Él lo hace, Él se comunica con el Padre a nuestro favor, porque conoce el corazón del Padre y porque quiere interceder para que la voluntad del Padre se cumpla en nosotros. Él lo sabe anticipadamente. Nosotros no conocemos la voluntad de Dios sino en el día a día, paso a paso. Pero el Espíritu Santo conoce el trayecto, porque el Padre, Él conoce el corazón del Padre y sabe hacia dónde nos quiere llevar. Por eso Él va un paso adelante, o 3 o 4 pasos adelante, intercediendo delante de Dios por nosotros. Así que, hermanos, hay una lucha constante en nuestra vida, y es la lucha entre el espíritu y la carne. Pero ¿sabe? Hay algo más grande, y es una esperanza viva que espera por nosotros. Hay una gloria venidera que pronto viene, pronto vendrá, que se cumplirá, no sabemos cuándo, pero tenemos a nuestro favor el Espíritu Santo. Ahora, el tiempo de tribulación y de la prueba no tiene excepción. Todos pasan por ello. Todo el mundo, creyentes, no creyentes, todos pasan por la tribulación y por los tiempos difíciles. Pero la ventaja que tenemos es que el Espíritu Santo es quien nos ayuda, nos fortalece, nos guía, nos da la sabiduría, nos da el consuelo que necesitamos. Y también porque tiene un propósito específico en nuestras vidas: formar el carácter de Cristo en nosotros, a diferencia de aquellos que pasan la prueba sin tener a Cristo en su vida. Teniendo al Espíritu Santo en nosotros, podemos comprender de que Él nos está preparando para el día en el que vamos a ser glorificados juntamente con nuestro Señor. Y eso es hacia donde tenemos que tener puesta nuestra mirada, aunque estemos sufriendo, aunque estemos en medio de este mundo, nuestros ojos puestos en Él. Vale la pena entonces poner toda nuestra confianza en Cristo. Vale la pena rendir nuestra vida completamente a Él. Esta es la mejor vida que podemos tener, la vida del creyente, la vida en el Espíritu, una vida de esperanza hacia un glorioso momento de estar con nuestro Padre Celestial. Y de nuevo, si la creación gime, nosotros gemimos, el Espíritu Santo también lo hace, porque todos deseamos el día en el que nuestro Señor regrese y seamos glorificados y todo sea transformado de lo corrupto a lo incorruptible. Esa es la esperanza a la que aspiramos. Gloria a Dios, que esto sea nuestra ancla en los tiempos difíciles, que esta sea nuestra ancla en tiempos de éxito, en tiempos de abundancia,
que siempre sea nuestra ancla para saber y recordar a lo que hemos sido llamados, que no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a esta cultura, nuestra cultura es del reino. Y el Señor honrará eso, el Señor lo honrará. Nuestra honra no depende de los hombres, depende del Señor. Gloria al Señor por eso. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, por toda la obra que hace en cada uno de nosotros. Te exaltamos y te glorificamos. Gracias porque Él es nuestra ayuda. Tú no nos has dejado huérfanos, tú lo has enviado para caminar con nosotros, para estar en nosotros, para guiarnos hacia tu voluntad. Padre, anhelamos el día en el que estemos juntamente contigo en tu gloria. Lo deseamos, Señor. Pero también, como Pablo dice en otra sección de sus cartas, ya no sabemos qué escoger, si estar contigo en tu gloria o continuar predicando el Evangelio acá, porque vemos que hay tanta necesidad, Señor, desde nuestra casa hasta nuestra comunidad. Pero todo lo sometemos a ti, a tu voluntad, sabiendo que tú tienes control de todas las cosas y confiando en que tú eres quien hace la obra, así como lo has hecho en nosotros. Así que te damos toda la gloria a ti y entregamos nuestras vidas a ti en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios por su verdad y por su palabra. Amén.